¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el extenso camino que ha recorrido la Biblia hasta convertirse en el compendio de textos sagrados que conocemos en la actualidad? A lo largo de los siglos, este libro ha experimentado transformaciones profundas, y entre las figuras que marcaron un antes y un después se encuentra Martín Lutero, un reformador cuyas decisiones siguen teniendo un eco poderoso en la fe cristiana moderna. Lo que quizás no conozcas es que, en uno de los movimientos más audaces y controvertidos de su vida, Lutero optó por retirar 7 libros que, por generaciones, fueron considerados fundamentales dentro del canon cristiano. Esta determinación radical no surgió de la nada, se enmarca en un contexto de renovación y crítica hacia las estructuras tradicionales de la Iglesia. Lutero, lejos de limitarse a cuestionar la autoridad papal, impulsó un cambio profundo en la forma de entender y vivir la espiritualidad, invitando a una interpretación más directa y personal de las Escrituras. Su postura no solo desafiaba el orden establecido, sino que también abría la puerta a una transformación cultural y teológica que repercutiría en todos los ámbitos de la sociedad. El impacto de esta decisión fue monumental. Al eliminar esos textos, se marcó el inicio de un debate que resonaría a lo largo del tiempo y que, sin duda, contribuiría a la diversificación y al enriquecimiento del pensamiento cristiano. Este episodio, enmarcado dentro de la Reforma Protestante, fue el detonante de un movimiento que no solo puso en tela de juicio la autoridad central de la Iglesia, sino que también instó a miles de creyentes a repensar su relación con lo sagrado. La Reforma permitió que la fe se adaptara a los cambios históricos y sociales, fomentando un diálogo constante entre la tradición y la modernidad. Además, este proceso transformador impulsado por Lutero y sus contemporáneos dio lugar a nuevas formas de organización e interpretación religiosa, influyendo tanto en la práctica devocional individual como en la estructura de las comunidades de fe. La renovación que promovió se convirtió en un catalizador para la evolución de la teología, la liturgia y, en general, la cultura cristiana, dejando una huella imborrable que continúa motivando la reflexión y el debate en la actualidad. Encabezando una revolución con el propósito de rescatar el auténtico cristianismo, se alejó de las prácticas que, a su entender, habían distorsionado el mensaje puro de Cristo. Al optar por eliminar estos textos, Lutero proponía que la Biblia debía ser interpretada de forma renovada, en armonía con la tradición judía y en consonancia con los principios fundamentales de su propia teología. Este gesto audaz pretendía no solo desmantelar convenciones establecidas, sino también abrir paso a una lectura más directa y personal de lo sagrado, invitando a los creyentes a reconectar con las raíces históricas de la fe. En este video exploraremos a fondo el trasfondo de la decisión de Lutero, investigando las motivaciones que lo impulsaron a tomar una postura tan radical. Nos adentraremos en cómo esta determinación influyó en la transformación del cristianismo, modificando no solo la interpretación de las Escrituras, sino también la forma en que se estructura y se vive la fe en la actualidad. Asimismo, abordaremos las repercusiones teológicas, culturales y sociales que han surgido a lo largo de los años, analizando cómo este cambio ha contribuido a moldear el panorama religioso contemporáneo y la configuración de la Biblia que conocemos hoy. Prepárate para adentrarte en un viaje profundo por la historia, la fe y las decisiones que han transformado la manera en que los cristianos de todo el mundo se relacionan con las Sagradas Escrituras. Para comprender las razones que llevaron a Lutero a retirar esos 7 libros del canon, es imprescindible analizar el complejo escenario histórico y religioso del siglo XVI. En ese periodo, la Iglesia Católica alcanzaba la cúspide de su poder e influencia en Europa, pero al mismo tiempo emergían evidencias claras de prácticas corruptas dentro de su estructura. Por ejemplo, el sistema de indulgencia se había convertido en una práctica que, lejos de fomentar una verdadera devoción espiritual, permitía a los fieles obtener el perdón de sus pecados a cambio de contribuciones económicas, lo que generaba un marcado distanciamiento entre la enseñanza original del Evangelio y la realidad vivida por la comunidad. Esta contradicción encendió la mecha de una transformación radical. Lutero y otros reformadores comenzaron a cuestionar no solo la legitimidad de estos mecanismos, sino también la manera en que se interpretaban y difundían las Escrituras. A lo largo de este recorrido, exploraremos en detalle cómo la atmósfera de tensión y cambio del siglo XVI sirvió de catalizador para una nueva forma de pensar y sentir la fe cristiana. Analizaremos cómo la urgencia de volver a las raíces, a una interpretación más pura y coherente con la tradición judía, impulsó a Lutero a emprender acciones que desafiaran el orden establecido. Este análisis no solo nos permitirá entender la profundidad de las convicciones personales de Lutero,
sino también apreciar el impacto duradero que su postura tuvo en la configuración del cristianismo moderno y en la forma en que se vive y se enseña la palabra divina. Además, profundizaremos en cómo este cambio de paradigma no se limitó a una simple cuestión doctrinal, sino que desencadenó una serie de transformaciones culturales y sociales que marcaron el inicio de la Reforma Protestante. Este movimiento, repleto de debates y confrontaciones, se convirtió en el escenario de una renovada búsqueda por recuperar la esencia del mensaje de Cristo, alejándose de tradiciones que muchos consideraban distorsionadas por intereses humanos. Acompáñanos en esta travesía para descubrir cómo, a través de una serie de elecciones audaces y revolucionarias, se forjó un nuevo camino en la historia de la fe. En aquel entonces, la venta de indulgencias se erigía como una práctica polémica en la que se ofrecía a los fieles la posibilidad de comprar el perdón de sus pecados, instaurando un ciclo en el que los más vulnerables eran explotados para financiar una institución eclesiástica cada vez más alejada de las enseñanzas originales de Cristo. Esta situación, en la que la espiritualidad parecía estar a la venta, fue uno de los principales focos de crítica para Lutero, quien lo utilizó como punto de partida para desafiar la autoridad establecida de la Iglesia. Lutero, monje agustino y teólogo, se encontraba en un contexto donde la identidad del cristianismo se fusionaba casi por completo con la figura de la Iglesia católica. En ese escenario, la autoridad papal era incuestionable y la interpretación de las Sagradas Escrituras estaba restringida a un grupo selecto de clérigos y altos cargos eclesiásticos. La Biblia se leía en latín, un idioma inaccesible para la gran mayoría de la población, lo que impedía que los fieles pudieran acercarse de manera directa y personal al mensaje divino. Además, el acceso a este texto sagrado era limitado y exclusivo, confiriendo a la Iglesia el monopolio sobre su interpretación y, por ende, sobre la fe de sus seguidores. Fue en medio de esta realidad opresiva y distanciada de los orígenes del mensaje cristiano que Lutero se levantó en rebeldía. Su lucha no solo se enfocaba en cuestionar prácticas corruptas, sino también en reivindicar el derecho de cada individuo a acercarse a la palabra de Dios de manera directa, sin intermediarios que tergiversaran su esencia. Con esta postura, Lutero encendió la chispa de un debate profundo sobre la legitimidad de las estructuras de poder religioso, impulsando una transformación que cambiaría el curso de la historia eclesiástica y cultural. En rechazo a aquellas prácticas que consideraba abusivas, en 1517 Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, desafiando abiertamente la venta de indulgencias y otras enseñanzas que, en su opinión, habían distorsionado el mensaje cristiano original. Lutero defendía la idea de que la salvación no se alcanzaba mediante actos externos, sino a través de una fe íntima y directa en Dios, un concepto que se consolidaría como sola fide, es decir, solo por la fe. Esta postura se erigía como una crítica contundente no solo al sistema de indulgencias, sino también a todas aquellas doctrinas que, según él, se apartaban de la esencia pura del Evangelio. Asimismo, otro elemento crucial en la transformación que promovía fue la noción de sola escritura, la creencia de que la Biblia es la única fuente legítima de autoridad para la fe cristiana y que las tradiciones eclesiásticas no deberían interferir ni contradecir lo establecido en las Sagradas Escrituras. En una época en la que la Iglesia Católica se presentaba como la única intérprete autorizada de la palabra de Dios, esta idea representaba una revolución intelectual y espiritual de gran magnitud. Lutero abogaba porque el acceso a las enseñanzas divinas fuera directo, permitiendo a cada creyente adentrarse en la lectura y el entendimiento de la Biblia sin depender de intermediarios. Esta propuesta de retorno a los orígenes del mensaje cristiano no solo cuestionaba la estructura jerárquica y el poder absoluto de la Iglesia, sino que también fomentaba una renovación profunda en la manera en que se vivía la fe. El énfasis en la interpretación personal de las Escrituras abría un espacio para que la espiritualidad se adaptara a las inquietudes y realidades de la época, impulsando un diálogo dinámico entre tradición y cambio. Con estas ideas, Lutero no solo sembró las semillas de la Reforma Protestante, sino que también ofreció a los creyentes la oportunidad de reconstruir su relación con lo divino de una forma más auténtica y directa, marcando un antes y un después en la historia de la fe cristiana. Lutero defendía que el acceso a las Sagradas Escrituras debía estar al alcance de todos, y que cada cristiano tenía el derecho y la capacidad de leer e interpretar la palabra de Dios por sí mismo, sin depender de intermediarios. Esta visión promovía una conexión más íntima y directa con la fe, un cambio radical respecto a las prácticas establecidas por la Iglesia. Cabe destacar que la revolución impulsada por Lutero no se dio en un vacío. Paralelamente,
La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg estaba transformando Europa, ya que permitía que la Biblia y otros textos sagrados se difundieran de manera masiva y a precios más accesibles. Este avance tecnológico no solo amplió el acceso al contenido religioso, sino que también facultó a los fieles para cuestionar las interpretaciones tradicionales que la Iglesia Católica había impuesto durante siglos. El creciente descontento popular con las prácticas eclesiásticas se consolidó como la base de la Reforma Protestante, un movimiento que se extendió rápidamente por el continente y desafió estructuras de poder arraigadas. Lutero, lejos de limitarse a solicitar ajustes internos, proponía una verdadera revolución en la manera de comprender y practicar la fe. La crítica inicial a la venta de indulgencias se profundizó, abarcando cuestiones más complejas como la composición misma del canon bíblico. En este contexto, la eliminación de ciertos libros del canon por parte de Lutero se presentó como parte de un esfuerzo mayor por depurar y retornar a lo que él consideraba la esencia genuina del mensaje cristiano. Además, esta transformación abrió un espacio para que nuevas corrientes teológicas y una diversidad de interpretaciones emergieran, desafiando el monopolio interpretativo que hasta entonces había ejercido la Iglesia. Así, el legado de Lutero no solo radica en la crítica a prácticas corruptas, sino también en la promoción de una fe enraizada en el conocimiento directo de la Biblia, en un contexto de cambio profundo impulsado por avances tecnológicos y el despertar de una conciencia crítica que resonó en toda Europa. La idea de que ciertos libros debían formar parte del canon bíblico estaba intrínsecamente ligada al concepto de sola escritura. Lutero sostenía que las Sagradas Escrituras debían estar lo más cercanas posible a sus orígenes y a las tradiciones judías. Muchos de los textos que él decidió excluir, conocidos como deuterocanónicos, no se encontraban en la versión hebrea del Antiguo Testamento, sino en la Septuaginta, una traducción al griego utilizada por los primeros cristianos y posteriormente adoptada por la Iglesia Católica. Sin embargo, en su búsqueda de una Biblia más pura, Lutero no consideró inspirados estos libros, ya que identificó en ellos doctrinas que rechazaba rotundamente, como la intercesión de los muertos. Para él, esta práctica contradecía su enseñanza central sobre la salvación obtenida únicamente por la fe. Esta postura no fue simplemente una elección teológica aislada, representó una confrontación directa con el sistema religioso imperante en su tiempo. Lutero cuestionó no solo la autoridad institucional de la Iglesia, sino también la forma en que se había configurado el canon bíblico a lo largo de los siglos. Al enfatizar que solo la Biblia debía ser la única fuente de autoridad, impulsó una relectura crítica y personal de la fe, abriendo la puerta a nuevas interpretaciones que se alejaban de las prácticas que, a su juicio, habían distorsionado el mensaje original de Cristo. Además, su decisión de descartar ciertos libros tuvo profundas repercusiones en el ámbito teológico y cultural. No se trataba solo de un debate sobre textos, sino de una lucha por recuperar la esencia del cristianismo, despojada de elementos que, en su opinión, desviaban a los fieles de la verdadera espiritualidad. Lutero veía en estos libros enseñanzas que se apartaban de los principios fundamentales de la reforma que él impulsaba, marcando una línea clara entre lo que consideraba auténtico y lo que veía como una adición corruptora a la palabra divina. Este proceso de depuración y reconfiguración del canon fue uno de los pilares sobre los cuales se erigió la Reforma Protestante, un movimiento que no solo transformó la estructura eclesiástica, sino que también fomentó un renovado compromiso personal con la fe y una revalorización del acceso directo a la Biblia. Al romper con siglos de tradición y autoridad, Lutero propuso que cada cristiano tuviera la libertad y el derecho de interpretar las Sagradas Escrituras sin intermediarios, permitiendo así una relación más íntima y genuina con lo divino. Esta revolución en el pensamiento y en la práctica religiosa marcó el inicio de un cambio profundo en la forma en que se concebía la espiritualidad en Europa y sentó las bases para una transformación que aún resuena en la actualidad. Con esta audaz iniciativa, Lutero no solo desafió estructuras de poder establecidas, sino que también dejó un legado de cuestionamiento y renovación que invita a cada creyente a buscar una conexión directa y personal con el mensaje sagrado. Una tradición que había sido establecida a lo largo de los siglos y que, según él, se había desvirtuado, se enfrentaba a una profunda transformación teológica. Este cambio no solo fue esencial para la Iglesia protestante, sino que también alteró radicalmente la forma en que las Sagradas Escrituras serían interpretadas por las futuras generaciones. Nacido en 1483 en una ciudad alemana de Ilaven, Lutero provenía de una familia humilde. Era hijo de un funcionario menor y su educación estuvo profundamente marcada por una fe sincera,
aunque siempre bajo la sombra de la autoridad inflexible de la Iglesia Católica. En un principio, se inclinó hacia el estudio del derecho, pero en 1505, una experiencia casi sobrenatural, cuando fue impactado por un rayo, cambió el curso de su vida. Con el temor a la muerte y el convencimiento de haber sido salvado, Lutero hizo una promesa a Dios y decidió consagrarse a la vida monástica, cumpliendo así su juramento al ingresar al convento agustino en Afor. Aunque su existencia monástica se caracterizó por una devoción intensa, Lutero comenzó a cuestionar abiertamente diversas prácticas de la Iglesia, en particular la venta de indulgencias, que permitía a los fieles adquirir el perdón de sus pecados a cambio de aportaciones económicas. Para él, esta práctica constituía una afrenta a la auténtica fe cristiana, ya que negaba el principio de salvación a través de la gracia divina, un don que, en su visión, solo podía alcanzarse mediante una fe genuina en Cristo. Su espíritu crítico y su sed de renovación lo llevaron, en 1517, a clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, un acto que no solo marcó el inicio de una controversia profunda, sino que también abrió la puerta a un debate que cambiaría para siempre la estructura y la esencia del cristianismo. Este gesto audaz fue el punto de partida de una revolución que iba más allá de la mera crítica doctrinal, implicando una revisión total de cómo se concebía y se practicaba la fe en aquella época. Además, este episodio desencadenó una serie de cuestionamientos acerca del poder eclesiástico y de la interpretación exclusiva de la Biblia por parte de la Iglesia. Lutero defendía que la palabra de Dios debía estar al alcance de todos, sin que las tradiciones acumuladas durante siglos interfirieran en la comprensión directa del mensaje divino. Así, su legado se convirtió en el catalizador de un movimiento que impulsó a millones de creyentes a buscar una conexión más personal y sincera con lo sagrado, desafiando las estructuras establecidas y sembrando las semillas de un cambio que perduraría a lo largo de la historia. La acción de clavar sus tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg fue mucho más que un mero reclamo contra la venta de indulgencias, fue un grito urgente en favor de una profunda reforma en las creencias y prácticas eclesiásticas. Con este acto, Lutero no solo denunció la corrupción imperante en la institución, sino que también puso sobre la mesa interrogantes fundamentales acerca de la verdadera naturaleza de la salvación. La invención de la imprenta jugó un papel decisivo en la rápida difusión de estas ideas revolucionarias, alcanzando rápidamente a numerosos simpatizantes en toda Alemania. En el núcleo de la teología de Lutero se encontraba el principio de sola fide, es decir, la idea de que la salvación no podía ser comprada, sino que era un don gratuito de Dios al que se accedía únicamente a través de la fe. Esta perspectiva desafiaba frontalmente las doctrinas establecidas por la Iglesia Católica, que hasta entonces habían puesto gran énfasis en la importancia de las buenas obras y en la mediación eclesiástica como medio para alcanzar la redención. Además, Lutero abogaba por el concepto de sola escritura, la premisa de que la Biblia debía ser la única fuente de autoridad para la fe cristiana. Según esta visión, las tradiciones acumuladas a lo largo de los siglos no podían competir con la palabra divina tal como se presenta en las Sagradas Escrituras. Esta postura implicaba que cada creyente tenía el derecho y la responsabilidad de acercarse a la Biblia de manera personal, sin depender de intermediarios que pudieran desvirtuar su mensaje original. Este conjunto de ideas no solo transformó el panorama religioso de la época, sino que también sentó las bases para un cambio profundo en la manera en que se concebía y practicaba el cristianismo. La crítica de Lutero hacia las prácticas corruptas y la defensa de una fe más pura e intransferible encendieron una chispa de renovación que trascendió fronteras y perdura en el pensamiento cristiano hasta el día de hoy. Su legado continúa invitando a una reflexión constante sobre la autenticidad de la fe y el acceso directo al mensaje sagrado, desafiando estructuras de poder y promoviendo una relación íntima y personal con lo divino. La idea de considerar la Biblia como la única fuente de autoridad para la fe cristiana llevó a Lutero a rechazar las tradiciones y las interpretaciones establecidas por la Iglesia. Con el fin de acercar este mensaje a la gente común, Lutero se dedicó a traducir la Biblia al alemán, facilitando que cada persona pudiera leer directamente las Sagradas Escrituras sin depender de interpretaciones intermediarias. Además, se opuso a la veneración de santos y al uso de imágenes religiosas, prácticas que, a su juicio, desviaban la atención de la esencia pura del cristianismo. Para él, la Iglesia debía inspirarse en la simplicidad y el espíritu de las primeras comunidades cristianas, alejándose de complejidades y ritualismos que se habían acumulado a lo largo de los siglos. Estas propuestas generaron una gran polémica en la sociedad de la época,
y en 1521, Lutero fue excomulgado por la Iglesia Católica. Sin embargo, incluso ante esta medida extrema, su figura se mantuvo en el centro de la Reforma Protestante, un movimiento que se expandió rápidamente por toda Europa y que transformó profundamente la forma de entender y vivir la fe. Su énfasis en la justificación por la fe y en la supremacía de la Biblia no solo cuestionaba la autoridad eclesiástica tradicional, sino que también abría la puerta a un nuevo paradigma espiritual basado en el acceso directo al mensaje divino, fortaleciendo así la idea de que la salvación es un don que se recibe a través de la fe personal. Con estos planteamientos, Lutero no solo desafiaba el orden establecido, sino que también impulsaba una profunda renovación en el pensamiento y en la práctica religiosa, que sigue influyendo en el cristianismo contemporáneo. La decisión de Lutero de retirar 7 libros del canon bíblico encarna su visión de una iglesia auténtica, enfocada en la veracidad y pureza de las Sagradas Escrituras. Para él, era fundamental que la Biblia se estudiara a partir de las tradiciones originales, sin las alteraciones y añadidos que, a lo largo de los siglos, habían impregnado la versión aceptada por la Iglesia Católica. Lutero ansiaba una versión del texto sagrado que se mantuviera lo más cercana posible a sus raíces primigenias, sin las interpretaciones que, a su juicio, habían desviado la fe de su esencia verdadera. Este planteamiento no solo cuestionó las doctrinas establecidas, sino que también impulsó la formación de diversas denominaciones protestantes que rechazaban la enseñanza tradicional y buscaban restablecer una relación directa y sin intermediarios con lo divino. Al profundizar en la búsqueda de un cristianismo más puro, Lutero evaluó críticamente ciertos libros que, según él, no cumplían con el estándar de fidelidad a las fuentes originales. Entre estos textos se encontraban Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 Macabeos y 2 Macabeos, conocidos en conjunto como deuterocanónicos. Lutero consideraba que estos escritos, que habían sido incorporados en el canon a través de la tradición de la Iglesia, no representaban de forma adecuada la esencia del mensaje bíblico, ya que muchos de ellos derivaban de traducciones y prácticas que se alejaban de la autenticidad de la tradición judía y del mensaje original. En definitiva, la decisión de excluir estos libros respondía a un profundo compromiso con la pureza doctrinal y una firme convicción de que la verdad de la fe debía basarse en textos que reflejaran fielmente las raíces y enseñanzas fundamentales del cristianismo. Esta postura revolucionaria fue, sin duda, uno de los pilares sobre los que se edificó la Reforma, transformando para siempre la manera en que se concibe y se practica la fe en el mundo. Dentro del Antiguo Testamento, estos escritos se encontraban en la versión griega conocida como la Septuaginta, que fue la versión oficial utilizada por los primeros cristianos durante los primeros siglos. Sin embargo, Lutero y otros reformadores protestantes no los consideraban autoritativos, ya que al no estar incluidos en el canon hebreo, sostenían que no debían formar parte del conjunto sagrado de las Escrituras. Para Lutero, la autenticidad de la palabra divina debía basarse en textos que reflejaran de manera directa las fuentes originales, por lo que estos libros, denominados deuterocanónicos, quedaban fuera de lo que él consideraba el verdadero canon bíblico. El papel de estos textos en la tradición cristiana fue sumamente importante. Los 7 libros deuterocanónicos desempeñaron un rol crucial en la vida espiritual y litúrgica de la Iglesia Católica y también de las iglesias ortodoxas. Eran empleados tanto para la educación moral de los fieles como para la meditación teológica, constituyendo una parte esencial de los rituales y las prácticas litúrgicas. Su uso contribuía a la formación de una visión doctrinal y a la transmisión de valores espirituales que, durante siglos, habían influido en la identidad y la práctica de la fe cristiana. La controversia que suscitó su inclusión en el canon no se limitó únicamente a cuestiones académicas, sino que se transformó en un debate que marcó la historia de la interpretación bíblica. La postura de Lutero, al rechazar estos libros, se inscribía en su afán de recuperar una conexión más directa y genuina con las fuentes originales del mensaje cristiano. Este cuestionamiento impulsó una renovación en la forma de entender la autoridad de las Escrituras y abrió paso a nuevas corrientes interpretativas que buscaban despojar al cristianismo de elementos que, a su juicio, habían sido distorsionados a lo largo del tiempo. Además, este movimiento de revaluación y purificación de los textos sagrados fomentó una lectura crítica y personal de la Biblia, permitiendo a los creyentes acercarse al mensaje divino sin depender exclusivamente de interpretaciones eclesiásticas tradicionales. La transformación que promovió Lutero no solo impactó en la estructura doctrinal,
sino que también contribuyó a la diversificación y enriquecimiento del pensamiento cristiano, sentando las bases para una reforma que continuaría influyendo en la fe y en la práctica religiosa a lo largo de los siglos. La celebración y las prácticas devocionales han estado profundamente marcadas por la influencia de estos libros, y resulta fundamental examinar brevemente la importancia que cada uno tiene en el contexto cristiano. Tobit, por ejemplo, relata la travesía de un joven llamado Tobit, quien, acompañado por el ángel Rafael, se embarca en una misión para recuperar una suma de dinero, y en el proceso encuentra a Sara, con quien forma un vínculo que trasciende lo meramente terrenal. Este relato no solo enfatiza la fe, la caridad y la confianza en Dios, sino que también aborda el sufrimiento humano y las virtudes cristianas que inspiran a perseverar a pesar de las adversidades. Por otro lado, Judith nos presenta a una heroína decidida y valiente, cuya intervención salva a su pueblo al derrotar al imponente general asirio Holofernes. La historia de Judith es un testimonio del coraje, de la fe inquebrantable y de la lucha por la supervivencia y la libertad, valores que se vuelven especialmente significativos en tiempos de conflicto y opresión, recordándonos la importancia de la resiliencia y la determinación ante la adversidad. El libro de la sabiduría, en cambio, se adentra en el concepto de la sabiduría como una virtud divina, iluminando la vida del ser humano y ofreciendo un faro de discernimiento para la toma de decisiones. Este texto invita a la reflexión sobre la importancia de cultivar la prudencia, el entendimiento y el juicio espiritual para vivir en consonancia con los principios del Evangelio, proporcionando una guía ética y moral que resuena en la vida cotidiana de los creyentes. Estos textos, que han sido utilizados durante siglos para la educación moral y la meditación teológica, no solo conformaron parte integral de la liturgia y las prácticas devocionales en la Iglesia católica y ortodoxa, sino que también ofrecieron un rico legado de valores y enseñanzas que continúan inspirando a millones. Su influencia se extiende más allá de la mera narración histórica, constituyéndose en pilares que fortalecen la identidad y la experiencia de la fe cristiana, incentivando a cada individuo a buscar una conexión directa y profunda con lo divino. La relación entre la justicia y el sufrimiento se aborda en estos escritos, donde se eleva la sabiduría como una guía indispensable para que el creyente viva de manera equitativa y sensata. El libro eclesiástico, también conocido como Sirán, es una recopilación de proverbios y enseñanzas morales que orientan a los fieles en su día a día, ofreciendo consejos prácticos muy similares a los que se encuentran en los libros de Proverbios y Eclesiastés, y aportando una visión integral sobre la vida cristiana fundamentada en la sabiduría ancestral. Por su parte, Baruch se centra en reunir oraciones y reflexiones que invitan al arrepentimiento, especialmente en el contexto del exilio babilónico del pueblo de Israel. Este texto enfatiza la fe en Dios como la fuente de restauración y reconciliación, subrayando la importancia de volver a las raíces espirituales para alcanzar una renovación interior que trasciende las dificultades y el sufrimiento. Además, los libros de 1 y 2 Macabeos narran la valiente resistencia del pueblo judío frente a la dominación helénica, destacando la revuelta macabea del siglo II a.C. como un momento decisivo en la historia de Israel. Este episodio resalta la lucha por la preservación de la identidad y la fe en tiempos de opresión, mostrando cómo la determinación y el compromiso con los valores tradicionales pueden forjar un camino hacia la libertad y la justicia. En conjunto, estos textos han jugado un papel esencial en la formación de la tradición cristiana, ofreciendo no solo lecciones morales y espirituales, sino también una profunda reflexión sobre cómo la justicia se entrelaza con el sufrimiento en la experiencia humana. Comprender la influencia de estas obras es fundamental para apreciar el legado que han dejado en la forma de vivir y transmitir la fe, y cómo sus enseñanzas continúan inspirando a quienes buscan una vida marcada por la integridad, la sabiduría y la esperanza. La lucha por la libertad y la identidad religiosa se manifestó en estos textos, que fueron ampliamente aceptados por los primeros cristianos y durante siglos se consideraron parte integral del canon bíblico. No solo ofrecían valiosas lecciones espirituales y morales, sino que también servían como un testimonio vivo de la historia del pueblo judío y de las primeras experiencias religiosas del cristianismo. Estos escritos se convirtieron en la base sobre la cual se edificó la reflexión cristiana, siendo reconocidos como inspirados y ejerciendo una profunda influencia en las prácticas devocionales y en la teología eclesiástica. En el proceso de renovar la Iglesia durante el siglo XVI, Martín Lutero tomó una decisión crucial al excluir estos 7 libros del canon bíblico en su traducción al alemán. Con esta acción, Lutero no solo pretendía depurar lo que consideraba elementos ajenos a la auténtica enseñanza cristiana, sino que también buscaba recuperar una conexión más directa con las fuentes originales de la fe.
Su postura representó una ruptura con tradiciones centenarias y abrió paso a una nueva forma de interpretar la palabra divina, en la que el acceso a las Escrituras quedara en manos de cada creyente. Así, al rechazar estos textos, Lutero se situó en el corazón de la Reforma protestante, impulsando una transformación que rediseñó no solo la estructura de la Iglesia, sino también la manera en que los cristianos se relacionan con su legado espiritual y buscan la verdad en la palabra de Dios. La motivación para esta exclusión no fue arbitraria, sino que se fundamentó en sus convicciones teológicas y en el criterio que adoptó para definir cuáles libros debían ser considerados canónicos. Lutero basó su decisión en el principio de sola escritura, es decir, que la Biblia debía ser la única fuente de autoridad para la vida cristiana. Para él, únicamente los textos escritos en hebreo, que formaban parte de la tradición judía, eran legítimos y verdaderamente autoritativos en lo que respecta al Antiguo Testamento. En cambio, los libros deuterocanónicos, al haber sido redactados en griego y no formar parte del canon hebreo, no cumplían con este criterio de autenticidad y, por tanto, no eran dignos de autoridad. Además, Lutero consideraba que algunas enseñanzas contenidas en estos libros estaban en desacuerdo con su visión de la justificación por la fe. Por ejemplo, el libro de Eclesiástico incluye pasajes que enfatizan la importancia de las buenas obras, lo cual contradecía su convicción de que la salvación es un regalo divino accesible únicamente a través de la fe en Cristo. Así, al excluir estos textos, Lutero no solo buscaba una depuración doctrinal, sino también recuperar lo que él consideraba el mensaje puro y original del Evangelio, alejándose de añadidos y prácticas que se habían incorporado con el tiempo en la tradición eclesiástica. La motivación de Lutero para excluir estos libros no fue una decisión arbitraria, sino que se sustentó en sus profundas convicciones teológicas y en un criterio estricto para definir qué textos debían considerarse canónicos. Fundamentado en el principio de sola escritura, Lutero afirmaba que la Biblia debía ser la única fuente de autoridad para la vida cristiana. Para él, únicamente los libros escritos en hebreo y enmarcados dentro de la tradición judía podían ser reconocidos como legítimos y auténticos en el Antiguo Testamento. En contraste, los libros deuterocanónicos, al haber sido redactados en griego y no formar parte del canon hebreo, no se alineaban con la tradición original de las Escrituras y, por ello, carecían de la autoridad que él exigía. Además, Lutero consideraba que ciertos contenidos presentes en estos libros contradecían su visión de la justificación por la fe. Por ejemplo, el libro de Eclesiástico contiene pasajes que destacan la importancia de las buenas obras y la oración por los difuntos, elementos que él rechazaba rotundamente, pues sostenía que la salvación se obtenía únicamente a través de una fe genuina en Cristo, sin necesidad de mediadores o de acciones externas. Cabe resaltar que la Iglesia Católica había utilizado estos textos para justificar prácticas que, en opinión de Lutero, distorsionaban el verdadero mensaje bíblico. En su proceso de reforma, Lutero no solo buscaba retornar a los fundamentos originales de la fe, sino que también pretendía desafiar la autoridad de una institución que, a su parecer, se había alejado de las enseñanzas esenciales de Cristo. Por ello, la exclusión de estos libros deuterocanónicos se configuró no como una simple preferencia personal, sino como la expresión de su firme convicción de que la Biblia debía ser la única guía para la vida y la espiritualidad de los creyentes. La idea de que la Biblia debía ser la única guía para los cristianos impulsó a Lutero a rechazar cualquier doctrina que no se alineara con las Escrituras originales. En su visión, solo aquellas enseñanzas que derivaban directamente de la palabra de Dios eran legítimas, y todo lo que se apartara de esa pureza debía ser descartado. El impacto de la decisión de retirar los libros deuterocanónicos fue profundo y duradero, no solo en el ámbito del cristianismo protestante, sino también en la manera en que las Sagradas Escrituras serían leídas e interpretadas en los siglos posteriores. Para Lutero, esta medida formaba parte de un movimiento mayor de purificación, un retorno a las raíces originales del mensaje cristiano. Con esta acción, no solo buscó renovar la doctrina eclesiástica, sino que también transformó el acceso a la Biblia, permitiendo a cada creyente una relación directa y personal con el texto sagrado. La insistencia en el principio de sola escritura se convirtió en un pilar fundamental para la nueva interpretación de la fe, abriendo paso a una era en la que la lectura crítica y el estudio individual de las Escrituras se volvieron esenciales. Esta revolución en el pensamiento religioso no solo cuestionaba las prácticas y la autoridad de la Iglesia de su tiempo, sino que también establecía las bases para una experiencia espiritual más auténtica y fiel a las fuentes originales del cristianismo. Así, el legado de Lutero se extendió más allá de su época,
influyendo de manera decisiva en la evolución de la teología y en la forma en que los cristianos se relacionan con la palabra de Dios hasta el día de hoy. La idea de que la conexión entre el creyente y la Biblia debía ser directa, sin la mediación de tradiciones eclesiásticas ni la estructura dogmática de una teología impuesta, impulsó cambios que transformaron toda Europa. La decisión de Lutero de excluir los libros deuterocanónicos surge de un profundo anhelo por rescatar el cristianismo de prácticas que él veía como desviaciones de la fe original. Este gesto se inscribe en su compromiso por retornar a las raíces puras de la tradición bíblica. La reacción de la Iglesia Católica a esta postura marcó un antes y un después en la historia del cristianismo, reflejando la intensa tensión entre las tradiciones consagradas durante siglos y las innovaciones teológicas emergentes en aquel tiempo. Mientras Lutero abogaba por la integridad de las Escrituras basada en textos originales y por una comprensión estricta de la autoridad divina, la Iglesia Católica se empeñaba en preservar su interpretación histórica y en mantener las prácticas que, desde su perspectiva, habían sustentado la fe a lo largo de los siglos. Este enfrentamiento no solo redefinió la relación del creyente con la palabra de Dios, sino que también encendió un debate que sigue siendo relevante en el ámbito teológico. La insistencia de Lutero en una fe fundamentada únicamente en la Biblia representó un llamado a la revalorización del mensaje divino, cuestionando estructuras arraigadas y sentando las bases para una transformación que continuó moldeando la espiritualidad y la interpretación bíblica en los tiempos modernos. La decisión del Concilio de Trento de reafirmar la autoridad papal sobre el canon de los textos sagrados fue, en esencia, una respuesta directa al movimiento iniciado por Lutero. Esta medida no solo constituyó una validación teológica, sino que además se erigió como una estrategia política para consolidar la influencia de la Iglesia en la educación religiosa y en la vida espiritual de sus fieles. Para la Iglesia, los libros deuterocanónicos eran esenciales para una comprensión completa de la salvación cristiana y la moral, pues actuaban como testimonios vivos de las virtudes que se debían cultivar en la vida cotidiana de los creyentes. El Concilio de Trento, al insistir en la inclusión de estos textos, respondió a la creciente división provocada por la Reforma protestante, intentando evitar nuevos cismas y preservar la unidad de la comunidad cristiana. Esta decisión trascendía un simple debate sobre la inclusión o exclusión de ciertos libros. Se trataba de una defensa de la tradición y de la continuidad histórica de la Iglesia Católica, que consideraba estos escritos como parte indispensable de la formación espiritual de sus seguidores. Además, al reafirmar la autoridad de estos libros, la Iglesia buscaba garantizar que la enseñanza y la interpretación de las Sagradas Escrituras permanecieran en sintonía con una herencia doctrinal centenaria, en la que se preservaban valores y fundamentos esenciales para la fe. Este compromiso no solo reforzó el legado histórico de la institución, sino que también se convirtió en un pilar para mantener la cohesión y la identidad cristiana en un contexto de intensos cambios y disputas teológicas. En definitiva, la medida del concilio fue un esfuerzo por afianzar la continuidad y la integridad de la tradición católica, asegurando que sus principios fundamentales siguieran guiando la espiritualidad y la práctica religiosa de millones de fieles. No se trató únicamente de una cuestión doctrinal, sino también de una manifestación de resistencia frente a la amenaza percibida por la creciente popularidad de las nuevas interpretaciones promovidas por Lutero y otros reformadores. Al final, la inclusión de los libros deuterocanónicos en el canon católico fue fundamental para asegurar que la Iglesia continuara ejerciendo la máxima autoridad sobre las Sagradas Escrituras y las prácticas de fe. Esta polémica en torno a los textos deuterocanónicos no solo puso de relieve las diferencias de visión entre los reformadores protestantes y la Iglesia Católica, sino que también configuró la manera en que los cristianos de diversas tradiciones comprenden y viven su fe hasta nuestros días. Para los católicos y los ortodoxos, estos libros siguen siendo una pieza central en la liturgia y en la formación espiritual, preservando un legado que ha contribuido a moldear la identidad y la práctica del cristianismo a lo largo de la historia. La teología de estos textos ofrecía lecciones de fe, moral y esperanza, y para los protestantes, el rechazo a dichos libros reflejaba un énfasis en la claridad y autenticidad de las escrituras hebreas, en coherencia con el principio de sola escritura que defendían Lutero y otros reformadores. Esta diferencia teológica y litúrgica se mantiene como uno de los legados más perdurables de la Reforma protestante. La Reforma impulsada por Martín Lutero marcó un hito decisivo en la historia del cristianismo. Su postura radical frente a la Biblia, al excluir los 7 libros deuterocanónicos del canon sagrado, no solo representó un acto de renovación doctrinal, sino que también fue una respuesta directa a las prácticas que, a su juicio,
habían desvirtuado el mensaje original del Evangelio en la Iglesia Católica. Lutero fundamentaba su argumento en la premisa de que las Escrituras debían sustentarse en los textos originales, escritos en hebreo, lo que le permitía proponer una forma completamente nueva de comprender la fe cristiana. Además, Lutero creía firmemente que la Biblia debía ser accesible para todos, permitiendo que cada creyente pudiera leer y reflexionar de forma directa sobre la palabra de Dios, sin depender de interpretaciones impuestas por una autoridad central. Esta visión transformó la manera en que se practicaba la fe, alentando a la comunidad a buscar una relación personal e ininterrumpida con lo divino, y desafiando las tradiciones que, con el tiempo, se habían ido alejando de las raíces originales del cristianismo. En síntesis, la exclusión de los libros deuterocanónicos fue mucho más que un debate meramente textual, fue una manifestación de un profundo deseo por recuperar la pureza y la autenticidad del mensaje cristiano, estableciendo un nuevo paradigma en el que la fe se fundamenta únicamente en las escrituras originales. Este legado continúa influyendo en la interpretación y práctica de la fe para millones de creyentes, redefiniendo la relación entre el cristiano y la palabra de Dios sin la mediación de tradiciones eclesiásticas que, en muchos casos, se alejaban de lo que se consideraba el verdadero espíritu del Evangelio. La idea de que cada creyente debía tener la posibilidad de interpretar las Sagradas Escrituras por sí mismo, sin depender de mediadores, fue una de las piedras angulares que provocaron una división profunda entre católicos y protestantes. Esta postura generó diferencias notables en cuanto a los cánones bíblicos y puso en tela de juicio la autoridad papal. Para Lutero, la exclusión de los libros deuterocanónicos no era una decisión insignificante, sino la manifestación de su convicción de que la justificación ante Dios se alcanza únicamente mediante la fe. En su perspectiva, la salvación no podía ser el resultado de obras o rituales, como aquellos que se promovían en textos como el eclesiástico, que abordaban temas como la oración por los difuntos, pues esto contradecía el principio de que el don divino de la salvación se recibe de manera gratuita a través de la fe en Cristo. La Reforma no se limitó a un debate sobre la naturaleza de ciertos textos sagrados, también fue una crítica radical a la estructura de poder y control ejercida por la Iglesia Católica, que, a juicio de Lutero, se había apartado de las enseñanzas originales de Cristo. La Iglesia, al reservar la interpretación de la Biblia exclusivamente para el clero, limitaba el acceso directo del fiel a la palabra divina. Lutero, en cambio, defendía el derecho de cada individuo a estudiar y comprender las Escrituras de manera personal, lo que implicaba una ruptura profunda con la tradición interpretativa establecida durante siglos. Este conflicto en torno a los libros deuterocanónicos ejemplifica cómo la Reforma transformó la relación entre fe, poder y autoridad religiosa. Tras el Concilio de Trento, la división entre católicos y protestantes se profundizó aún más, ya que dicho concilio reafirmó la autoridad de la Iglesia sobre el canon bíblico y mantuvo la interpretación exclusiva de las Sagradas Escrituras en manos del clero. En contraste, la insistencia de Lutero en la interpretación personal y directa de la Biblia marcó un antes y un después en la manera de vivir y entender la fe, estableciendo un nuevo paradigma basado en el principio de sola escritura. Este cisma teológico no solo tuvo implicaciones en el ámbito doctrinal, sino que también alteró la dinámica del poder religioso y cultural en Europa. La diferencia en los cánones y la disputa sobre la autoridad interpretativa se convirtieron en símbolos de la tensión entre tradición e innovación, configurando la identidad de las comunidades cristianas a lo largo de los siglos. Hasta el día de hoy, la huella de esta controversia se refleja en la diversidad de perspectivas sobre la fe y en la manera en que cada corriente cristiana entiende y practica su relación con lo divino, dejando un legado imborrable en la historia de la espiritualidad. El legado de la Reforma se mantiene vigente hasta hoy, reflejado en la división histórica entre católicos y protestantes. La ruptura originada por este movimiento no solo transformó la manera en que los cristianos interpretaban las Sagradas Escrituras, sino que también tuvo profundas repercusiones en la sociedad y la cultura de Europa. Al desafiar la autoridad de la Iglesia Católica, Lutero influyó en el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento y en la creación de denominaciones cristianas alternativas. Para muchos reformistas, la búsqueda se orientaba hacia una relación más directa y personal con Dios, sin la mediación de la institución o de sus doctrinas. Simultáneamente, la exclusión de los libros deuterocanónicos, aunque basada en argumentos teológicos, tuvo un impacto cultural considerable, pues estos textos habían sido considerados durante siglos como fuentes invaluables de sabiduría espiritual para numerosos creyentes.
La controversia sobre su inclusión o exclusión sigue siendo hoy un tema de tensión entre las diferentes tradiciones cristianas, evidenciando cómo este debate ha configurado la manera de entender y vivir la fe a lo largo de la historia. La importancia de los diversos aspectos del cristianismo y su trascendental relevancia histórica es innegable. El movimiento reformista iniciado por Martín Lutero se erige como un hito fundamental en la historia de la fe, pues en un acto que resonaría durante siglos, Lutero desafió la autoridad de la Iglesia Católica al retirar 7 libros, conocidos como deuterocanónicos y rechazados por la tradición judía, del canon bíblico. Esta medida fue mucho más que una simple reconfiguración de textos sagrados, representó un cuestionamiento profundo a la estructura de poder eclesiástica. Lutero abogaba por la idea radical de que únicamente la Biblia, sin la mediación papal o de cualquier institución eclesiástica, debía servir de guía a la vida espiritual de los creyentes. Para él, la búsqueda de una palabra divina pura implicaba regresar a las raíces primitivas del cristianismo, aquellas tradiciones originales que, a su juicio, reflejaban de manera más fiel el mensaje auténtico de Cristo. Al afirmar que sólo las Escrituras constituían la fuente legítima de revelación divina, Lutero inauguró una nueva manera de entender la fe, impulsando un modelo en el que cada individuo pudiera interpretar la palabra de Dios de forma directa y personal. Esta doctrina no solo conllevó la exclusión de los libros deuterocanónicos, sino que además cuestionó los fundamentos doctrinales y las prácticas que, según Lutero, habían distorsionado el verdadero espíritu del Evangelio. El impacto de esta postura fue decisivo. No se trató únicamente de un debate teológico, sino de una transformación que alteró la relación entre la fe, el poder y la autoridad religiosa en toda Europa. La Reforma Protestante se convirtió así en un movimiento que, además de redefinir el canon bíblico, abrió paso a nuevas corrientes de pensamiento y a la creación de denominaciones que buscaban una experiencia espiritual más directa y despojada de intermediarios. Con esta acción, Lutero no solo modificó el contenido del canon, sino que también transformó radicalmente la manera en que se accede y se comprende la revelación divina. Su propuesta desafió las estructuras tradicionales y promovió un retorno a la esencia original del cristianismo, ofreciendo a los fieles la posibilidad de establecer una relación íntima y personal con Dios. Este legado, que perdura hasta nuestros días, sigue siendo testimonio de la tensión entre la tradición consolidada y la innovación teológica, configurando la identidad y la práctica de la fe cristiana a lo largo de la historia. La práctica establecida, como la oración por los difuntos, carecía para Lutero de sustento bíblico y, a su parecer, distorsionaba las enseñanzas esenciales del cristianismo. Su decisión representó una crítica profunda al sistema católico, que se erigía como un intermediario imprescindible entre los fieles y Dios. Sin embargo, la modificación del canon bíblico no fue un proceso aislado, sino que se enmarcó en un movimiento más amplio que cuestionaba el poder papal, las indulgencias y otras prácticas que Lutero consideraba abusivas dentro de la Iglesia. La exclusión de estos textos tuvo consecuencias mucho más significativas que un mero ajuste en la composición de la Biblia. La postura de Lutero no solo dividió a la Iglesia entre católicos y protestantes, sino que también impulsó la formación de nuevas denominaciones y dio lugar a interpretaciones variadas de las Sagradas Escrituras. El impacto de la Reforma Protestante fue tan profundo que, hasta hoy, católicos y protestantes mantienen versiones diferentes de la Biblia. Para la Iglesia Católica, los libros deuterocanónicos constituyen una parte esencial de la revelación divina, mientras que para los protestantes estos textos se consideran apócrifos, es decir, carecen de autoridad divina, a pesar de su innegable valor histórico. Esta divergencia en el canon bíblico no solo refleja una diferencia teológica, sino que también ha contribuido a moldear culturas y sociedades de manera significativa. El énfasis en la lectura directa de la Biblia, sin mediadores, transformó la relación de los creyentes con su fe y fomentó una conciencia crítica frente a la autoridad eclesiástica. Al mismo tiempo, este cambio promovió un redescubrimiento de los valores y principios originales del cristianismo, inspirando movimientos de renovación y debates teológicos que han trascendido generaciones. En definitiva, la decisión de Lutero de excluir ciertos libros del canon sagrado se convirtió en un símbolo de la lucha por la pureza doctrinal y por el acceso personal a la palabra de Dios. Esta ruptura, que marcó un antes y un después en la historia religiosa, no solo redefinió la identidad del cristianismo, sino que sigue influyendo en la manera en que se interpretan y se viven las enseñanzas divinas en la actualidad. La traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas permitió que el mensaje sagrado llegara de forma directa a los fieles,
impulsando la alfabetización y facilitando el acceso personal a la palabra divina. Este cambio tuvo un impacto duradero, promoviendo la educación y la autonomía religiosa, especialmente en Europa y en regiones donde el protestantismo dejó una huella profunda, como en los Estados Unidos. Lutero insistía en que todos los creyentes debían tener la posibilidad de leer e interpretar las Escrituras por sí mismos, transformando radicalmente la manera en que se vivía y practicaba la fe. Sin embargo, esta división no se limitó únicamente a un desacuerdo teológico, sino que también tuvo un peso cultural y social considerable al desafiar la autoridad de la Iglesia Católica. Con su postura, Lutero contribuyó al fortalecimiento de las ideas de libertad religiosa y autonomía espiritual, sentando las bases para un nuevo enfoque en la práctica de la fe en el que la responsabilidad individual del creyente pasaba a ocupar un lugar central. Al cuestionar la estructura eclesiástica establecida, Lutero no solo promovió una relectura personal de las Sagradas Escrituras, sino que también impulsó la noción de una relación directa y sin intermediarios con Dios. Este modelo de fe, basado en la lectura y la interpretación individual del texto sagrado, reconfiguró la experiencia religiosa y abrió el camino hacia un entendimiento más íntimo y personal de la espiritualidad. La interpretación de las Escrituras provocó un cambio revolucionario que sigue moldeando la práctica cristiana en numerosas regiones del mundo. No obstante, el legado de Lutero va mucho más allá de los debates doctrinales o litúrgicos. Su crítica a la Iglesia Católica encendió un movimiento de reformas culturales y sociales que superó las barreras meramente religiosas. La Reforma Protestante impulsó la democratización de la educación y fomentó el surgimiento de sociedades que adoptan una postura crítica e inquisitiva frente a las instituciones establecidas. Este espíritu se refleja en el valor que las comunidades protestantes otorgan a la libertad de pensamiento y a la responsabilidad individual en cuestiones de fe y moral. El énfasis en la Biblia como única fuente de revelación divina transformó radicalmente la manera en que los creyentes se relacionan con lo sagrado, promoviendo el acceso directo y personal a las Escrituras sin depender de intermediarios. Esta visión no solo revolucionó la práctica religiosa, sino que también contribuyó a la formación de una cultura que valora el cuestionamiento, la reflexión y el compromiso personal con la verdad. Con ello, Lutero no solo dejó una huella indeleble en la teología, sino que también sembró las semillas de una transformación social y educativa que perdura hasta nuestros días, configurando un legado de libertad y autonomía que sigue inspirando a millones en su búsqueda de una fe auténtica y renovada. La concepción de la Biblia como la única guía para la vida cristiana impulsó un enfoque más personal e independiente de la religión, sentando las bases de las sociedades pluralistas y democráticas que surgirían en los siglos posteriores. En la actualidad, la decisión de Lutero sigue siendo motivo de intensos debates. Para los católicos, los libros deuterocanónicos continúan siendo una parte esencial de las Escrituras, indispensables para una comprensión completa de la revelación divina, mientras que para los protestantes, la exclusión de estos textos se erige como un pilar fundamental de una visión de cristianismo directo, sin intermediarios. Esta diferencia en la interpretación de la Biblia constituye uno de los mayores puntos de divergencia entre ambas ramas del cristianismo, un legado que persiste hasta hoy. Lo que Lutero inició con su enfoque en las Escrituras no fue simplemente una reformulación del canon bíblico, sino una transformación profunda en la manera de vivir y practicar la fe, un cambio que sigue resonando en la vida religiosa moderna. El impacto de Lutero es inmenso y multifacético. Su lucha por la pureza de la palabra divina y la autonomía espiritual continúa desafiando a los cristianos a replantearse qué significa tener una verdadera autoridad en sus vidas. Para él, la Biblia no era solo un conjunto de libros sagrados, sino la única llave para acceder a la revelación divina, al alcance de todos. Esta perspectiva sigue alimentando el debate sobre el rol de la autoridad en la interpretación de la fe y en la práctica de la religión. La historia de Lutero, al desafiar la jerarquía religiosa y enfatizar la supremacía de las Escrituras, es un relato de lucha por la libertad de fe, la autonomía espiritual y la búsqueda de una conexión más pura con Dios. Ahora, antes de concluir, te invito a reflexionar sobre algo fundamental: ¿cómo impacta la decisión de Lutero en tu propia fe? ¿Te resuena la idea de que la Biblia es la única autoridad divina? ¿De qué manera percibes que la palabra sagrada influye en tu vida diaria? ¿Y qué enseñanzas guían tus decisiones y tu relación con Dios? Quiero conocer tus opiniones, así que comparte tus pensamientos en los comentarios y continuemos esta conversación. Interesante y profundo, ¿verdad? Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de más contenido como este.
Tu participación es esencial para el crecimiento de nuestra comunidad, permitiéndonos profundizar aún más en temas que realmente marcan la diferencia. Deja tu comentario, suscríbete y comparte este video con alguien que también se interese por esta historia. El intercambio de ideas siempre es enriquecedor y tu aporte ayuda a fortalecer esta comunidad de fe y reflexión.